Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa, hacemos una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Vamos a iniciar este programa con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Pablo Gómez nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los retrasos en las vacunaciones, la fatiga de muchas sociedades ante las restricciones y las variantes más contagiosas han llevado al mundo a una cuarta ola de COVID-19, con cifras que ya se asemejan a la tercera de finales de 2020, hasta ahora la peor en contagios y en muertes. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, los casos globales rondan ya los 128 millones, mientras que los fallecidos se sitúan alrededor de 2,8 millones. Tanto los contagios como los decesos semanales siguen al alza tras el esperanzador descenso de la curva que hubo el primer mes y medio de este año 2021. Los contagios diarios globales sobrepasan ya en algunas jornadas los 600.000. Se acercan a las cifras en récord de 800.000 de principios de año, mientras que los fallecimientos diarios algunos días llegan a sobrepasar los 10.000. La única tendencia positiva es que pese al ascenso de casos del último mes y medio, la cifra de fallecidos sigue bastante estable. Esto podría deberse a los efectos que las vacunaciones están teniendo en poblaciones vulnerables. Sin embargo, los expertos de la OMS advierten de que, como pasó a mediados de 2020, está advirtiéndose nuevamente un descenso en la edad media de los casos más graves. La cuarta ola no alcanza aún las cifras de contagios diarios de la tercera, entre octubre y enero, pero sí supera las de la primera y la segunda. En esta actual, la distribución de los casos es muy desigual. Mientras en América, con un total alrededor de los 56 millones de contagiados, las cifras actuales son relativamente bajas, Oriente Medio o Asia Oriental sufren ya cifras récord de nuevos contagios y están por encima de los 40.000 y 60.000 diarios respectivamente. Y mientras el país más golpeado por la pandemia, Estados Unidos, con 30 millones de positivos, ha logrado reducir los casos diarios, estos suben rápidamente en Brasil y la India, con más de 12,5 y 12 millones de casos respectivamente. En Europa las cifras difieren enormemente, mientras la curva se mantiene relativamente estable. En países que han sufrido duramente anteriores olas, como España o Reino Unido, esta sube en Alemania, en Italia o en Francia, cuyos gobiernos ya han ordenado un aumento de las restricciones. Las negativas tendencias coinciden además con la llegada de las vacaciones de Semana Santa y esto hace temer un aumento como ocurrió ya en las pasadas Navidades. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. De acuerdo con datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adultos reportan algún episodio de angustia durante esta pandemia de COVID-19. Hay un aumento en los niveles de ansiedad y estrés. Varias encuestas muestran que alrededor de un tercio de los adultos reportan niveles de angustia. Entre los más jóvenes, esa cifra llega a 1 de cada 2 personas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de Europa. Las condiciones de salud mental, una de las principales causas de sufrimiento y discapacidad en la región, se incrementaron durante la pandemia de COVID-19. En ocasiones son resultado de la preocupación por infectarse o por el estrés provocado por medidas como el encierro, el autoaislamiento y la cuarentena, o por la pérdida del empleo, de ingresos, de educación o de la participación social.
Los grupos específicos de la población que se han visto expuestos a un riesgo particular como resultado de un acceso impedido a los servicios de salud mental, a una conexión social disminuida o una actividad económica restringida, incluyen las poblaciones de migrantes, refugiados, personas sin hogar, niños y adolescentes sin escolarizar, los trabajadores recientemente desempleados, así como adultos mayores confinados en su lugar de residencia, personas en condiciones de salud mental preexistentes y discapacidades psicosociales, cognitivas o intelectuales. Mientras tanto, la exposición prolongada de los trabajadores de la salud y la asistencia social a situaciones extremadamente estresantes y potencialmente traumáticas los vuelve particularmente vulnerables a experimentar una reducción del bienestar físico y mental y el agotamiento. La salud mental ya se identificó como una prioridad clave para la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, a través del Programa de Trabajo Europeo 2025, Acción Unida para una Mejor Salud. Este plan de trabajo estratégico fue respaldado por unanimidad por los Estados miembros de la OMS en 2020 y la OMS en Europa, y tiene la ambición de utilizar las lecciones del año pasado para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles a los problemas que enfrentan los servicios y sistemas de salud mental. Además, el lanzamiento de una coalición de salud mental a finales de 2021 va a reunir a los países de la región de Europa, así como a los usuarios, proveedores e innovadores de servicios para movilizar inversiones de salud mental y abogar por las reformas necesarias, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana dedicamos algunos de nuestros programas a hablar precisamente de la salud mental, que se ha convertido en un factor fundamental durante esta pandemia de COVID-19. El psiquiatra Manuel Sánchez de Carmona advierte sobre los estragos que esta pandemia ha ocasionado. Pues ya cumplimos un año de toda esta pandemia que continúa, y yo creo que lo más impresionante es que si me hubieras entrevistado hace un año, estaríamos todos pensando en un fenómeno que estaría 3-4 meses cuando mucho, y visualizábamos un regreso a la normalidad para después del verano del año pasado. Entonces, el primer punto que quiero hacerte ver es el impacto del tiempo. Entonces, no hay persona, no hay mexicano que de una manera u otra haya tenido estragos por la pandemia, ya sea que se enfermó del virus, que algún familiar lo presentó, o en el peor caso que falleció, o que hemos tenido consecuencias en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria. Por lo tanto, la palabra significa desgaste. El síndrome de desgaste es algo que tenemos todas las personas que vivimos en un país como este. Pues hay muchas verdades que después fueron mentiras, o sea, que fueron leyendas. Por ejemplo, yo creo que la más fuerte es que llegábamos a creer que la persona que tuvo el virus y sobrevivió el virus tenía una inmunidad permanente. Hoy sabemos que eso no es cierto. También pensábamos que la persona tenía 14 días de síntomas y después recobraba su salud. Quizás, Belén, el punto más importante se llaman secuelas post-COVID. O sea, después del periodo infeccioso que conocemos del virus de 14 días máximo, después tenemos secuelas en diferentes partes del cuerpo, en el aparato respiratorio, en los músculos y sobre todo, como es de especialidad, en la parte neurológica psiquiátrica, o sea, en la mente. Con un hombre de 48 años que estuvo con un virus de COVID que le dio una infección fuerte, se hospitalizó, no necesariamente se usó el ventilador, pero estuvo 2 semanas muy delicado con una neumonía fuerte. Ahora lo que tiene son los estragos del post-COVID, desde un miedo espantoso a volver a tener el virus, porque sabemos que la reinfección es una realidad. Entonces, imagínate, Belén, toda la ansiedad y todo el estrés postraumático que tiene de esas 2-3 semanas que estuvo muy grave. Nada más con sentir cualquier síntoma, empieza con taquicardia, con ansiedad, con fobia, con miedo a volver a tener los síntomas. Fíjate, Belén, que tenemos que cuidarnos todos. De hecho, tengo un podcast que se llama El Rincón de la Mente Sana, que va dirigido a los profesionales de la salud, a los profesionistas, porque también nosotros como doctores hemos estado expuestos a un desgaste muy fuerte. Mi mejor consejo es cuidar nuestra salud mental siempre, hidratarnos, dormir bien, comer balanceadamente, y el ejercicio cardiovascular ha demostrado que es fundamental para disminuir los síntomas de ansiedad y depresión. Uno de los factores de riesgo a tener ansiedad o ataques de pánico es la deshidratación.
Eso es muy interesante que me lo preguntas, y ahorita en este clima de calor, pues es importantísimo beber 2 litros de agua mínimo. Con esto estamos ayudando a un mejor funcionamiento del organismo, doctor. Exactamente, y ayudamos a que nuestro sistema nervioso esté balanceado, que no tenemos deshidratación, frecuencia cardíaca alta, hiperventilación, que todo eso va generando una respuesta de ansiedad, que fíjate qué interesante, un estado de ansiedad crónico baja nuestras defensas y por lo tanto estamos en riesgo de infectarnos de COVID-19 y de otros virus y bacterias. Es el Día Mundial de Trastorno Bipolar, WBD, World Bipolar Day, que llevamos celebrando desde hace 7 años en la Sociedad Mundial de Trastornos Bipolares. Se eligió la fecha 30 de marzo porque es la fecha en la que nació Vincent van Gogh, el pintor. Sabemos ahora claramente que él padeció trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un padecimiento hereditario, biológico, que la raíz está en el sistema límbico. Y para que me lo entiendas bien, Belén, es un incremento de energía muy acelerado, es lo que se llama manía, o una disminución de energía, lo que se llama depresión. ¿Eres tú muy acelerada o después muy deprimida, que quiere decir sin energía, lenta totalmente? Es incurable, pero es tratable. Y si se trata, la calidad de vida puede ser muy buena. Es un padecimiento que ha generado a lo largo de la historia mucho estigma, y precisamente la meta principal del Día Mundial es luchar contra el estigma, luchar contra la estigmatización de la persona que lo padece. Los olvidados ante la pandemia del COVID-19, porque tengo muchos pacientes que no han sido atendidos correctamente en la pandemia. Hace poquito hice una carta para un adulto mayor con trastorno bipolar para que su cuidador lo acompañara hasta la caseta de vacunación. Él no podía hacer la cola sola porque estaba con síntomas. Entonces es muy importante estar conscientes de todas las personas con trastornos bipolares o con cualquier padecimiento de salud mental, que definitivamente son personas muy necesitadas de tener la vacuna. La depresión, el trastorno bipolar, el virus del COVID-19, al ser un proceso inflamatorio cerebral, vamos a pensarlo como una lupa, y las ideas depresivas y las ideas de suicidio incrementan notoriamente. O en el otro polo, en la manía, la persona no tiene juicio para cuidarse correctamente, y si tuviera el virus en él, la capacidad de contagio es enorme porque prácticamente no sigue ningún cuidado. Es muy importante el mantenimiento. Yo creo que algo que es clave en el trastorno bipolar es precisamente estar atendido y los síntomas deben estar controlados. Pero el impacto, como bien lo dices, no nada más es para el paciente, sino para la familia y los seres queridos, que sufren todo el impacto y todo el desgaste que es tener una persona en esta crisis. Entonces, los vulnerables son los pacientes con algún padecimiento psiquiátrico, más toda su familia y el entorno. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. De acuerdo a estudios recientes, una de las secuelas que deja COVID-19 en las personas que han pasado por esta enfermedad es daño en los ojos. Nuestra compañera Isaura López Villalobos nos amplía la información. La pandemia COVID-19 representa una encrucijada en la salud de las personas. Por un lado, se piensa que al tener el virus invadiendo el sistema humano ya no volverá, y en quienes la padecen, las secuelas que deja son a largo tiempo. En realidad, aún hay muchas dudas sobre el virus SARS-CoV-2 que surgió a finales de 2019 en Hubei, en China. Desde los primeros estudios advertía sobre los graves daños que dejaba a su paso. La entrada de la COVID-19 en el mundo de las personas ha sido catastrófico, no solo en el cansancio, fiebre, tos seca, también se describen dolores fuertes de cabeza, de garganta y problemas gastrointestinales.
Este virus es tan escurridizo que entra por los ojos, nariz y boca. De ahí la petición del uso de cubrebocas en todo el mundo y de mascarillas que cubran todo el rostro para prevenir el contagio. Para algunas personas su afectación mayor fueron los ojos y el dolor de cabeza intenso. Esto es porque el virus infeccioso se replica o se intensifica en algunas zonas que es más vulnerable la persona. Para algunos, la afectación en los ojos ha sido severo. En los primeros meses de la pandemia, tras el monitoreo frecuente de pacientes con COVID-19, se detectó que causaba conjuntivitis. Este problema de salud, de acuerdo con estudios internacionales, aparece entre el 1 y el 3% de los casos de COVID-19. Los síntomas son color rosado o rojo en la parte blanca de los ojos, hinchazón de los párpados, aumento en la producción de lágrimas, picazón, irritación o ardor, secreción, lagañas en los párpados o pestañas. Los lentes de contacto provocan incomodidad y además de estos síntomas hay fiebre. Es una forma de identificar que sea COVID-19. En algunas personas, aunque ya pasaron meses que tuvieron COVID-19, siguen con dolores en los ojos y el sol incomoda la vista, además de tener dolores de cabeza. Ante una pandemia que no cesa, los oftalmólogos también mantienen medidas protocolarias para ellos, como para proteger al paciente de su vista, como cubrebocas, guantes y caretas. Además de una serie de recomendaciones como en caso de usar lentes de contacto, el lavado de manos antes y después de ponerse o quitarse el lente, o en caso de usar armazón, seguir el mismo paso y evitar estar tocándolos. Los lentes de armazón pueden agregar una capa extra de protección. Los lentes con corrección o los anteojos de sol pueden proteger tus ojos de pequeñas gotículas respiratorias infectadas. Evitar estar tocando el rostro y frotar los ojos. Es importante usar un pañuelo desechable para tocarlos o tocar armazón. Con la pandemia coronaria activa en el mundo y con el riesgo de enfermar, es importante extremar las precauciones en todo momento. La COVID-19 sigue fija en los ojos del mundo. Informó Isaura López Villalobos. Y si bien es verdad, el COVID-19 puede dejar secuelas en los ojos, algún padecimiento específico, como ya nos lo explicaba nuestra compañera Isaura López Villalobos, también puede ser alguna afección en los ojos, señal de alerta de que esa persona podría tener COVID-19, es lo que nos ha dicho el oftalmólogo Luis Javier Cárdenas Lamas. Los reportes internacionales mencionan que hasta 32% de las manifestaciones iniciales de COVID-19 son oftalmológicas. Es decir, que los pacientes no inician con los clásicos síntomas de dolor de cabeza, fiebre, tos, sino que empiezan con una manifestación oftalmológica. Y esto puede ser, como ya lo hemos escuchado, principalmente con una conjuntivitis. La conjuntiva del ojo, para que la gente nos entienda un poco mejor, es la membrana que recubre al globo ocular. Es una membrana transparente y esta membrana es una barrera de protección justamente pues para proteger a nuestro ojo. Es entonces que es la que se llega a inflamar en cualquier proceso, dígase bacteriano, viral, traumático, alérgico, pero en esta patología, como es el COVID-19, bueno, pues se presenta una conjuntivitis aguda hemorrágica, es decir, ojos muy rojos, con mucho lagrimeo, dolor, ganas de tallarse, y es principalmente la manifestación inicial. Justamente todos los reportes y los pacientes que hemos visto pues nos mencionan síntomas que oftalmológicamente son comunes, ¿no? Que nos pueden hablar, incluso hay compañeros de nosotros que hacen como un test previo a revisar al paciente para ver si hay sospecha de la enfermedad y bueno, obviamente pues tomar aún más precauciones, ¿no? Pero efectivamente, nosotros hace rato fuera del aire me preguntabas cuáles son los principales síntomas en los niños. Bueno, recordemos que COVID-19 se puede presentar también en niños y justamente lo que más vemos en esta temporada es conjuntivitis alérgica. Entonces el paciente puede acudir justamente por dolor,
picazón, ganas de tallarse, fotofobia, es decir, que le moleste la luz y realmente estar infectado por COVID-19. Ahora, lo que es muy importante es que generalmente estos síntomas al inicio no se asocian con otro tipo de síntomas sistémicos, pero conforme van pasando los días, el paciente empieza a notar fiebre, tos, dificultad respiratoria. Algunos síntomas oftalmológicos, como algunas conjuntivitis severas en los niños, pueden dar fiebre. Entonces, por eso ahorita la recomendación es que cualquier conjuntivitis que nosotros detectemos como una conjuntivitis infecciosa, no alérgica, no traumática, podamos asociarla y hacer el estudio necesario para descartar la enfermedad. Vamos con nuestro compañero Rodrigo Zuleta, corresponsal de la agencia EFE en Alemania, para que nos actualice información sobre lo que pasa en este país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Saludos desde Berlín a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Alemania vivimos actualmente una fase muy difícil de la pandemia. Estamos en medio de lo que se ha llamado la tercera ola marcada por la presencia de la variante británica B117, que se considera más contagiosa y más agresiva, y también por una clara tendencia al alza en las cifras de contagios. En las últimas 24 horas se reportaron 21.573 nuevos contagios, lo que son 4.000 más que hace una semana. La incidencia semanal se situó en 119,1 contagios por 100.000 habitantes y el factor de reproducción de la enfermedad R es de 1,08. Eso quiere decir que cada 10 personas contagian en promedio, cada 10 personas contagiadas naturalmente, contagian en promedio a otras 108 personas, lo que está todavía en un nivel exponencial, lo que hace que el riesgo sea bastante grande. Ahora, estos datos hay que verlos dentro de lo que se ha llamado la segunda fase de restricciones en Alemania para combatir la segunda y la tercera ola, después de que, con medidas similares a las actuales, se lograra controlar la primera ola hace un año y que, vistas desde las cifras de hoy, parece absolutamente inofensiva. En verano del año pasado, en Alemania se vivieron muchísimas libertades, se vivió una relativa normalidad y las cifras tendían a la baja. Luego vino un repunte de los contagios a partir de otoño, hasta que en noviembre, diciembre y enero las cifras alcanzaron dimensiones bastante altas y hubo nuevos picos. El máximo de contagios hasta el momento se dio el 18 de diciembre con 33.777 contagios. Y la incidencia semanal máxima se dio el 22 de diciembre con 197,6 contagios. Luego se tomaron las medidas que todavía están en gran parte en vigencia y hubo durante un tiempo una tendencia a la baja y la incidencia semanal se logró bajar por debajo de 100 contagios por 100.000 habitantes por primera vez el 28 de enero. Pero a mediados de febrero esa tendencia cambió y empezó a haber una tendencia al alza y la incidencia semanal volvió a estar por encima de los 100 contagios por 100.000 habitantes, lo que en parte ha sido atribuido a la presencia de la variante británica. En lo positivo, sin embargo, se observa una tendencia a la baja del número de muertos. Hoy, por ejemplo, se reportaron 183 muertos frente a 226 días hace una semana. Y el pico en cuanto al número de muertos había sido de 1.244 el 14 de enero pasado. Esa tendencia puede tener que ver con la campaña de vacunación que se ha concentrado en los grupos de riesgo. Pero hay preocupación con que la variante británica pueda causar desarrollos graves de la enfermedad en gente más joven. Se sabe, por ejemplo, que la variante británica es mucho más contagiosa para niños y por estudios del Reino Unido se sabe que ha habido muchos casos de contagios en niños y adolescentes con esta cepa británica y que muchos de ellos sufren lo que se ha llamado el síndrome postviral. Y por otra parte también hay cierta impaciencia con lo que se refiere a la campaña de vacunación porque va demasiado lento, lo cual se debe a diversas razones. Primero, la relativa escasez de dosis y segundo, también ha habido algunos problemas logísticos en algunos estados federados.
Hasta ahora, solo el 10,05% de la vacunación ha recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna y el 4,4% de la población solo la segunda. Ahora, se espera, o por lo menos las autoridades sanitarias esperan, que haya una aceleración del ritmo de la población a partir de abril. Y la canciller Angela Merkel ha dicho recientemente que con la vacuna se tiene una herramienta para derrotar la pandemia y que, aunque esto durará algunas semanas, esta terminará siendo derrotada. Desde Alemania reportó Rodrigo Zuleta de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, regresamos con más. El primer médico que identificó el virus del SARS-CoV-2 era oftalmólogo. Se trata de Li Wenliang, quien fue perseguido y detenido por difundir los síntomas de un virus altamente contagioso. El primer médico que se dio cuenta de la COVID-19 y que advirtió que se trataba de un virus parecido al SARS, que era altamente contagioso, fue un oftalmólogo, quien por cierto se contagió y lamentablemente murió por la COVID hace ya un año. Se trata del doctor Li Wenliang. Li trataba pacientes en un hospital de Wuhan y advirtió a través de un chat a sus colegas a finales de diciembre. Sin embargo, la policía comenzó a investigarlo en ese momento por supuestamente difundir rumores falsos. El oftalmólogo falleció el 7 de febrero del 2020 tras contagiarse con el virus, según un reporte del hospital que lo atendió. La muerte de Li, quien tenía solo 34 años, provocó manifestaciones de indignación y dolor en redes sociales, donde una gran cantidad de comentarios exigieron una disculpa de las autoridades hacia Li y su familia. En diciembre de 2019, Li estaba trabajando en el epicentro del brote cuando detectó 7 casos de un virus que se asemejaba al SARS, el que provocó una epidemia global en 2003. Se sospechaba que los casos provenían del mercado de pescados y mariscos de Wuhan, y los pacientes fueron puestos en cuarentena en su hospital. El 30 de diciembre de 2019, Li le envió un mensaje a sus colegas en un chat, en el que les advirtió del brote y les recomendó usar ropa protectora para evitar contagiarse. Ya en diciembre, Li publicó en la red social Weibo un documento médico en el que detallaba el diagnóstico de coronavirus para un paciente. Li no sabía en aquel entonces que lo que acababa de identificar era un coronavirus completamente nuevo. Li Wenliang, oftalmólogo, fue el primer médico que murió por la COVID, informó Rocío López Fonseca. Y a propósito de este tema, el oftalmólogo Luis Javier Cárdenas Lamas enumera algunas de las otras afecciones en la visión que pueden confundirse con enfermedades virales. Hay algunos otros síntomas que son inespecíficos, pero que también nos deben alertar que el paciente puede estar infectado, como por ejemplo fotofobia aislada. Eso significa que tengan molestias con la luz, lagrimeo excesivo, dolor detrás de los ojos, que esto también es importante que puntualicemos porque hay pacientes que presentan justamente dolor asociado, por ejemplo, a fiebre, y si acuden al médico, no se hacen prueba y esto puede ser falsamente diagnosticado como dengue en algunos casos. Influenza puede producir también dolor retroocular, dolor con el movimiento de los ojos. Eso es muy importante. De hecho, uno de los síntomas más característicos que los pacientes infectados con COVID-19 refieren es, sobre todo las mujeres, no me podía ni tocar el párpado, no me podía desmaquillar, no me podía lavar mis párpados, mi cara, porque me dolía mucho. O sea, el dolor de los ojos es uno de los síntomas oftalmológicos más común. Dolor detrás de los ojos y dolor con el movimiento de los ojos, que es lo que se puede asociar a otras cosas, pero cuando está justamente relacionado con algún contacto o síntoma respiratorio, porque también eso es importante cuando nosotros vemos a los pacientes con este tipo de síntomas, preguntar si ha habido contacto con pacientes con COVID-19 o si tienen algún otro síntoma respiratorio. La conjuntiva es una vía de entrada de sustancias y de situaciones
cuestiones del medio ambiente en general. Por ejemplo, hay medicamentos que nosotros los instilamos en la conjuntiva y pueden tener efectos a nivel sistémico, es decir, a nivel de todo nuestro cuerpo, porque la conjuntiva es una vía de absorción. En la lágrima de nuestros ojos se ha aislado coronavirus en algunos de los pacientes. No, o sea, los reportes varían en cuanto a porcentajes, pero se han aislado. Entonces, se ha reconocido que la conjuntiva es una vía de entrada para la infección por coronavirus, ¿no? Entonces, por SARS-CoV-2. Entonces, es importante la protección. Algo también que considero sumamente importante puntualizar es la gente que utiliza lentes de contacto. Los lentes de contacto se manipulan con las manos y se aplican justamente sobre la córnea, y una persona que no tenga una higiene adecuada o que además haya tenido algún contacto con pacientes con COVID, al momento de manipular los lentes de contacto se pudiera contagiar. Por eso la importancia siempre de lavarse las manos antes de manipular los ojos, y sobre el uso de lentes protectores, por supuesto. Los lentes han sido también una ayuda muy, muy importante. De hecho, nosotros, por ejemplo, en los hospitales, pues siempre utilizamos lentes de protección y los hemos recomendado también para el uso de nuestros pacientes en general. Sí hacen una barrera protectora, por supuesto, pero no hacen un sello. Entonces, se han hecho pruebas, por ejemplo, en pacientes que estornudan o en pacientes que tosen, y esas gotículas o partículas que se diseminan en el ambiente pueden entrar a partir de los espacios por los cuales no está cubierto el ojo. Obviamente es un efecto de barrera, pero no, recordemos que no es un sello. Los lentes de protección especiales son lentes que sellan perfectamente la piel con el lente, evitando el ingreso de partículas de saliva de estos pacientes. Pero el virus no vuela, el virus no le salen alitas y se va por el aire hacia otro lado, no, porque las partículas de saliva, cuando nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, gritamos, cantamos, se dispersan rápidamente por el aire y el virus obviamente se dispersa. Pero si, por ejemplo, estamos en un parque, que esto es sumamente común ahorita, que la gente pues ya está yendo a los parques, pero siguen sin cubrebocas. Yo veo niños sin cubrebocas, adultos sin cubrebocas, niñeras sin cubrebocas. Y pues si tú tienes, aunque guardes la distancia, si tú tienes un contacto, bueno, si esa persona estornuda o grita o habla, esas partículas se pueden diseminar por ese aire que está entre tú y la otra persona y contagiarte, por supuesto. Pero no es ir caminando, no, sino pues ya tendríamos las estadísticas mucho más elevadas, ¿no? El hecho de ir caminando no produce un contagio como tal en el aire. No, los ojos tenemos que cuidarlos siempre. Yo defiendo totalmente el que la gente cuide sus ojos. Siempre les digo, con los ojos hacen su vida, con los ojos hacen todo lo que están haciendo ahorita. Ven este programa, comen, manejan, ven a sus hijos, ven el mundo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos dos ojos para toda una vida. En general, los ojos siempre hay que cuidarlos de la siguiente manera. Uno, no tocándolos para nada, no aplicando remedios caseros, té de manzanilla no, ceniza tampoco, leche materna tampoco, lima tampoco, tierra de panteón tampoco. Todo eso que te estoy platicando son remedios que se utilizan en la cultura popular para tratar enfermedades de los ojos, semilla de limón quemado. Entonces, todo esto lo único que va a provocar son infecciones y infecciones severas que compliquen las enfermedades de los ojos. En general, no tocar los ojos absolutamente para nada. Y una recomendación que la mayoría de la gente desconoce es que nuestras pestañas funcionan como el mosquitero de nuestros ojos al medio ambiente. Las pestañas son un escudo, son una barrera. En las pestañas están partículas de polvo, contaminación, pelo de animales, heces fecales, etc. Las pestañas se tienen que lavar. Entonces, todos los días en la noche, lávense muy bien sus manos. Eso es una recomendación que yo siempre hago en todas mis entrevistas. Y con shampoo para bebé de la marca que quieran, sin decir la marca, hacer mucha espuma y con las yemas de los dedos tallar la pestaña, cerramos el ojo, tallamos la pestaña del otro lado. ¿Por qué? Porque al final, aunque las pestañas funcionen como una barrera, pues esas partículas van a caer a los ojos. Y generalmente cuando nos da comezón, pues siempre nos tallamos los ojos. Y al tallarnos los ojos, esas partículas van a ingresar hacia nuestro fondo de saco conjuntival, produciendo infecciones, alergias y en ocasiones hasta infecciones severas como una úlcera corneal. Todos los objetos, incluso lo platicábamos ahorita, que se comparten y que tienen contacto con los ojos, dígase maquillaje, rímel de pestañas o máscara de pestañas y lentes, pueden contener trazas de partículas, ya sea o de secreciones de los ojos o de secreciones nasales o de gotículas que están ahí, y
obviamente, como les decía yo hace ratito, pues tiene que haber contacto directo con el ojo, ¿no? O sea, a lo mejor unos lentes que no se deben de compartir no tienen un contacto directo, pero si tú, por ejemplo, manipulas los lentes y luego te manipulas los ojos, también. Y platicábamos ahorita fuera del aire sobre los maquillajes. Los maquillajes, sobre todo los que son alrededor de los ojos, pues deben de ser, y ahora sí que individuales, y son de objeto personal, no compartir brochas, no compartir esponjas, no compartir, pues todo lo que utilizan ustedes para maquillar sus ojos, definitivamente tiene que ser personal. SARS-CoV-2 es un virus que tiene predilección por afectar ciertos nervios. En este caso, nuestro ojo se mueve a través de músculos y esos músculos se mueven a través de nervios. Entonces, se han reportado parálisis de los músculos que mueven a nuestro ojo. Entonces, son 3 nervios que intervienen en la movilidad de nuestros ojos. Entonces, hay quien puede dejar de mover el ojo hacia afuera, es decir, que cuando voltee los ojos hacia, pues ahora sí que hacia alguno de los lados, no pueda moverlo, o también hacia arriba o hacia abajo. Y algunos pacientes pueden reportar como síntoma de inicio visión doble. Y esto se debe a una parálisis oculomotora, es decir, a una parálisis por el mismo virus. Claro. Ahora, doctor, se habla mucho también de las secuelas que deja la enfermedad de COVID-19. ¿Qué se ha podido observar en el caso de los ojos? Dolor de retroocular y con el movimiento de los ojos hasta 6 meses después, y parálisis oculomotoras, como lo que les platicaba hace un momento, que incluso yo ya he visto pacientes que no se resolvieron. Es decir, nosotros tenemos para resolver, hay parálisis de los ojos por muchas causas, pero normalmente nosotros cuando tenemos una parálisis aguda, es decir, cuando el paciente acude con nosotros, damos 6 meses para ver si no se resuelve, y entonces si no, ya intervenimos, y ya hemos visto pues a lo largo de un año pacientes que no se resolvieron y tenemos que hacer otro tipo de procedimiento para mitigar esa visión doble. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más. La Organización Mundial de la Salud recomienda también cuidar los ojos para evitar infectarse con el virus del SARS-CoV-2. Cada día vamos conociendo más sobre la COVID-19. Un último estudio de la OMS sugiere que no solo las mascarillas y la distancia son importantes, sino también proteger los ojos. Investigadores de la Universidad McMaster en Canadá han realizado un estudio encargado por la Organización Mundial de la Salud, cuyos resultados se han publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Según estos últimos análisis, la medida más efectiva es el distanciamiento de al menos 2 metros, además del uso de mascarillas. Pero la OMS reconoce por primera vez que el uso de gafas también puede ser importante para reducir la posibilidad de infectarse y de transmitir el virus. Entre los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que el distanciamiento físico es posiblemente la medida más efectiva. En 9 de estos estudios, con casi 8,000 participantes, se observó que mantener una distancia de más de 1 metro se asociaba con un riesgo mucho menor de contagiarse. Además, por cada metro adicional hasta alcanzar los 3, el riesgo de contagio era capaz de reducirse hasta la mitad. El uso de anteojos o lentes pueden cubrirlos muy bien, sin embargo, es importante mantenerlos perfectamente limpios, evitar tocarlos y sobre todo evitar las siguientes acciones. No se deben prestar, no se debe poner los lentes de alguien más, no colocarlos en la cabeza, no tocarlos constantemente, no se debe guardar en su estuche sin lavarlos después de un día de trabajo o exposición en lugares públicos. Si usas lentes de contacto, deberás lavar tus manos antes de colocarlos y antes de retirarlos. Desinfecta tus lentes de contacto después de usarlos. En el caso del maquillaje, la limpieza y desinfección de las brochas y esponjas es obligatoria después del uso y, por supuesto, no compartir este tipo de implementos, informó Rocío López Fonseca. Y un estudio reciente relaciona los problemas de la retina con mayor riesgo por COVID-19. Es posible que pacientes con degeneración macular relacionada con la edad que se infectan con COVID-19 tengan un riesgo elevado de enfermedad grave, de acuerdo con el estudio publicado en la revista Nature. La degeneración macular es un problema en la retina, cuando una parte llamada mácula se daña. La consecuencia es que la persona no puede ver detalles finos ni cerca ni lejos,
pero su visión periférica funciona normalmente. Uno de los ejemplos que utiliza la Academia Estadounidense de Oftalmología es que te imagines fijar la vista en un reloj con manecillas. Si tuvieras degeneración macular, solamente verías los números, pero no las manecillas. Los investigadores que publicaron sus hallazgos en Nature estudiaron a 6.398 personas infectadas con COVID-19 durante la primera ola de la pandemia. Aquellas con degeneración macular tenían 3 veces más probabilidades de morir que quienes no tienen esa condición y murieron más rápidamente. Incluso 1 de cada 5 pacientes requirió intubación. Miembros de la Academia Estadounidense de Oftalmología advierten que el vínculo entre la degeneración macular y COVID no está claro y que se necesita más investigación. Los expertos señalan que el estudio fue pequeño y que incluyó solo a 88 pacientes. No está claro en qué etapa de la enfermedad estaban y que se necesita un estudio más amplio y detallado para aclarar el riesgo de complicaciones de COVID-19. Ahora, ¿por qué las complicaciones de COVID podrían ser peores en estas personas? Los expertos de la academia explican que quienes tienen degeneración macular presentan inflamación crónica. Con el tiempo puede dañar las células de la retina y causar pérdida de la visión. Entonces los médicos sospechan que la inflamación genera complicaciones graves de COVID y conduce a un mayor riesgo de muerte. Pero hay más motivos por los que complicaciones de COVID-19 pueden ser peores en este tipo de pacientes, como tener más de 65 años, además de padecer diabetes o presión arterial alta, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana hablamos también de los derechos humanos en tiempos de COVID-19. La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferretto, advierte sobre la crisis sanitaria que se vive en América Latina por COVID-19 y la falta de transparencia y desigualdad en la adquisición de las vacunas. Nosotros hacemos en este informe énfasis justamente en lo que señalas, que estamos claramente frente a una crisis de salud pública y queremos hacer énfasis también en que esta es una crisis que está afectando a personas en concreto. Hicimos nosotras este informe que tiene 10 llamados y 10, recomendaciones a los estados de América Latina para garantizar que la salud llegue a todas las personas. Tenemos una particular preocupación, quisiera subrayarlo, Belén, sobre la opacidad que caracteriza a la región en términos de las negociaciones y los contratos que se han firmado entre empresas farmacéuticas y los gobiernos de la región. Hacemos un llamado a que esto cambie. La ciudadanía en América Latina tenemos derecho a conocer qué fue lo que los gobiernos han negociado con las farmacéuticas para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19, y creemos también muy importante que en términos de rendición de cuentas y transparencia esta información se brinde de manera oportuna y clara a la población. Pensamos que debemos saber varias cosas. Debemos saber cuánto están invirtiendo los estados de América Latina en la adquisición de vacunas, bajo qué condiciones se dieron estos contratos, qué implicaciones tienen estos contratos o cuál es la letra chiquita, como sabemos todos cuando firmamos contratos, que dicen los contratos en términos de los compromisos que han adquirido los estados con las empresas farmacéuticas. En muchos países, incluido México, como sabemos, el Estado está adquiriendo vacunas de diferentes compañías farmacéuticas. Sería bueno también saber si lo está haciendo bajo las mismas condiciones. Quiero señalar que nosotras hemos sido enfáticas en decir que este no es momento de escatimar recursos. Estamos haciendo un llamado a que los estados hagan la inversión que esté en sus posibilidades hacer, pero eso no quiere decir que lo puedan hacer a espaldas de la población. Es importante que sepamos también qué clase de compromisos están adquiriendo los estados para adquirir estas vacunas. Llegamos en América Latina en particular a esta pandemia pues con sistemas de salud francamente precarios en la región de las Américas. Hay que recordar que América Latina es la región más desigual del mundo, y por supuesto que esto está afectando también la forma en que diferentes países están haciendo frente a la pandemia, pero también en que están gestionando el proceso de inmunización de la población. Para nosotras es importante, desde Amnistía Internacional hemos hecho ese llamado a los estados a que no escatimen recursos, pero que también que garanticen que en los procesos de vacunación
haya condiciones para que la mayor cantidad de personas podamos acceder a la vacuna en el menor tiempo posible. Y que además tengamos en cuenta las condiciones de desigualdad, las múltiples condiciones de desigualdad que afectan a las poblaciones en América Latina. Nos preocupa que hasta la fecha ningún gobierno de la región nos haya respondido con detalles sobre cómo se está aplicando la vacuna a poblaciones indígenas en América Latina. Varios países tienen a las poblaciones indígenas entre sus prioridades de vacunación, pero no nos han informado cómo esto se está llevando a la práctica. Además, tenemos la situación de otras poblaciones como personas migrantes, personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas privadas de la libertad, es decir, múltiples capas de desigualdad que hay en nuestra región, y todas estas interseccionalidades deben ser tomadas en cuenta también, no solo en los planes de vacunación, sino cuando ya se están haciendo efectiva la vacunación en América Latina. Hay muchísima opacidad en la información, por ejemplo, sobre cómo está avanzando la vacunación en México. Te quiero decir que México ha sido uno de los países de la región en que podemos acceder a más información, por ejemplo, sobre las personas que están contagiadas, detectadas con COVID-19, sobre la mortalidad también. Pero, por ejemplo, en la vacunación, la información que diariamente nos brinda el Gobierno de la República nos permite saber cuántas dosis están siendo aplicadas, lo cual no es equivalente al número de personas que están siendo vacunadas, porque además en México, como se están aplicando diferentes vacunas, algunas requieren una sola dosis y otras requieren 2 dosis. Entonces, en este momento no tenemos acceso a información que nos permita decir cuántas personas ya han sido inmunizadas frente a la COVID-19 en México, ¿no? Porque la información no lo permite saber. Pero además no sabemos cuántas de esas dosis se han aplicado a personal trabajador de la salud, cuántas son ya a población mayor, digamos personas adultas mayores, cuántas son, por ejemplo, maestros y maestras que ya también han sido, se ha iniciado la vacunación, y entonces esta, digamos, poca claridad en la información, pues no nos permite tampoco, voy a decir, a la ciudadanía tener claridad de más o menos cuándo vamos a acceder a la vacuna otros grupos de población, ¿no? Entonces, sí hemos hecho un llamado también a que la información sea clara y transparente para la población, para que también la población pueda tomar decisiones con base en esa información. En el caso del personal de la salud, si me permites, Belén, también señalar que ha habido poca claridad sobre cómo se está avanzando con el personal trabajador de la salud, si se está incluyendo, por ejemplo, a personal sanitario de los servicios privados de salud, incluyendo, por ejemplo, a personas que brindan servicios en farmacias, digamos que brindan consultas en farmacias o en centros de salud alejados de las zonas urbanas. Muchas veces ese personal son pasantes y podrían no estar incluidos en este grupo que llamamos personal trabajador de la salud, y claramente están en un alto riesgo. De esta manera llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.